Buenas tardes. Les damos la bienvenida al seminario de las academias de Química y Fisicoquímica el día de hoy, en la cual el doctor Israel Valencia Bosch nos va a eh, compartir una disertación sobre la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza de las ciencias. El doctor es químico y maestro y doctor por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM, maestro en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, postdoctor, tiene un postdoctorado en el Instituto de Física de la UNAM. Actualmente es profesor en la carrera de biología, profesor definitivo en la carrera de biología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y dejamos al profesor Israel que nos diserte sobre su participación. Adelante. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, les quería compartir esta presentación sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula y cómo nos puede ayudar en la parte de docencia. Y bueno, específicamente, por ejemplo, en nuestra área es la química y la física. Y bueno, vamos a ver como una pequeña introducción definiendo qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo puede aplicarse en la educación. Y bueno, como ya han visto, pues actualmente se está usando mucho la inteligencia artificial en la educación, entonces es importante que la podamos aplicar para obtener este beneficio, ¿no? Que nos pueda ayudar en nuestra práctica docente. Y bueno, en esta primera parte está dividida en tres partes. Vamos a ver como una introducción a la inteligencia artificial. Entonces, podemos definir la inteligencia artificial como una rama de la informática que permite a las máquinas aprender de la experiencia, o sea, tomando en cuenta pues los datos que hay, por ejemplo, en el Internet, ¿no? Las páginas de Internet, las imágenes, los videos. Las máquinas pueden recopilar esta información y aprender a usar, a realizar tareas como lo harían los seres humanos. Y bueno, la inteligencia artificial, pues, tiene como sus inicios desde el año 1965 y pues ha ido evolucionando hasta realizar tareas complejas como las que ya hemos escuchado, que puede realizar escritos o hacer imágenes, videos también. Y bueno, ahora también en aplicación en la ciencia como en la química, en la biología, pues aquí tenemos, un pequeño diagrama de la historia de la inteligencia artificial. Pues se puede considerar que inició con el matemático Stanley Aramblin, que diseñó una máquina para hacer cálculos matemáticos y posteriormente, pues empresas como IBM desarrollaron programas de inteligencia artificial que podían, por ejemplo, jugar al ajedrez, entablar conversaciones, ¿no? Como lo que vemos en el servicio de Internet, cuando solicitamos algún servicio, nos responde hay un chatbot y le podemos preguntar como si fuera un humano y nos resuelve nuestras dudas. Y bueno, todo esto se ha beneficiado de la gran cantidad de información que hay en el Internet, ¿no? La información que se ha ido acumulando en estos años. Y bueno, también en las ramas científicas como en la química, han desarrollado programas que pues, permiten predecir nuevas propiedades de los materiales de las sustancias químicas. Por ejemplo, en este compuesto que se llama grafeno, que es una capa de átomos de carbono en forma hexagonal.
Entonces, también se pueden estudiar las propiedades de las proteínas o reacciones químicas mediante la inteligencia artificial, de manera que se obtengan, por ejemplo, mejores rendimientos o se detecten las propiedades de las sustancias químicas. Y bueno, en la vida diaria, como comentaban hace rato, pues está en esos objetos tecnológicos, Alexa, ¿no? Que nos permite, pues, que tienen reconocimiento de voz, que le podemos dar instrucciones, o le podemos preguntar el clima, o sobre una serie de condiciones, de las noticias, ¿no? Entonces, también están presentes en los teléfonos inteligentes, en los smartphones, en las computadoras. Y bueno, pues el impacto que tienen estas inteligencias artificiales que nos ayudan pues a mejorar nuestro desarrollo personal y profesional, realizando tareas diarias y a veces se nos hacen tediosas, por ejemplo, las tareas de papeleo. Bueno, depende. Bueno, hay varias actividades que están realizando estas inteligencias artificiales, como optimizar procesos en las industrias o en las empresas, como la logística. Y bueno, lo que nos interesa más pues, es en la educación, ¿no? Y por ejemplo, aquí, o sea, si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a la inteligencia artificial un tema de, por ejemplo, relacionado con la química, pues nos va a dar una explicación. Y bueno, esto se aplica también en las industrias, por ejemplo, tomando en cuenta los diferentes factores que hay para una reacción química, la inteligencia artificial nos puede pedir las mejores condiciones para ahorrar recursos y tiempo, ¿no? Y bueno, en esta sección 2 están los desarrollos de los asistentes virtuales o los asistentes como los chatbots, que un chatbot es un software que puede simular una conversación con los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, están estos asistentes personales en el iPhone, en el Siri, y bueno, o los que dan soporte a los clientes que comentaba cuando contratamos un servicio de internet o de televisión, podemos comunicarnos con estos chatbots y para que nos sepan interactuar, ¿no? Pues la ventaja pues es que van a estar disponibles todo el día, a las 24 horas, las 7 días de la semana. Pues a cualquier hora que le preguntemos, nos va a estar ahí para resolver nuestras dudas. Y bueno, por ejemplo, en clase podemos hacer, si un estudiante tiene dificultades en un tema, por ejemplo, en termodinámica, que no le queda claro bien el concepto de entalpía, pues le podemos pedir a chatbot que explique pues, qué es la entalpía en una reacción exotérmica, y a chatbot podemos pedirle que lo explique a diferentes niveles, ¿no? Para un estudiante de preparatoria o para un estudiante de licenciatura, puede subir la complejidad de la explicación. Y además, por ejemplo, muchas veces los estudiantes aprenden, por ejemplo, si les presentamos ejemplos cotidianos o en la vida diaria, el chatbot también nos puede dar una explicación detallada de ejemplos. Bueno, aplicación, por ejemplo, otro ejemplo de aplicación que sería en el tema de tecnología de química. En este caso, le podemos pedir, por ejemplo, que haga una serie de problemas y además que nos dé la respuesta correcta, ¿no? De los problemas de estequiometría.
Entonces, de igual manera, por ejemplo, como lo que hicimos esta vez en el examen departamental, podemos puede- pedirle al chatbot que realice las preguntas en las que los estudiantes tuvieron más fallas y, bueno, cómo sería pues, las estrategias, ¿no? Para eh, reforzar estos temas que les resultan más complicados a los estudiantes. Y bueno, en Internet, o sea, hay un programa que se llama Dialogflow, que es una plataforma de Google que nos permite crear un chatbot como personalizado, o sea que dependiendo de lo que queramos, le podemos pedir al chat, a esta aplicación de Dialogflow que nos haga un chatbot de acuerdo a las necesidades que queramos, ¿no? Por ejemplo, hay chatbots dirigidos a servicio al cliente o sea, que depende del tema, por ejemplo, un chatbot especializado en videojuegos o en ventas, en series de películas, ¿no? Entonces, en esta plataforma de Google, cuando uno se registra, puede usar a crear un chatbot de acuerdo a las necesidades que necesitemos. Entonces, por ejemplo, los pasos para usar el Dialogflow, pues es registrarse en Google, crear un agente de chatbot, seleccionar el idioma al que queramos que trabaje el chatbot. Bueno, las acciones que queramos que realice, ¿no? Las frases que pueden entender. Y bueno, el entrenamiento, podemos entrenar el chatbot con preguntas de otros usuarios. Y bueno, ya que tenemos toda esta parte hecha, pues ya podemos publicar este chatbot en internet y comenzar a usarlo. Entonces, bueno, como les comentaba, pues este chatbot puede ser utilizado para en atención al cliente, en las empresas, creación de chatbots para la venta y marketing, chatbots educativos que pueden ayudar a los estudiantes a comprender nuevos conceptos. Entonces, y bueno, los de entretenimiento, pues, decía que nos pueden proporcionar información internacional. ¿Cuánto, por ejemplo, sería interesante hacer un chatbot, por ejemplo, especializado en temas de clínica, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al temario que tenemos en la carrera, podemos diseñar un chatbot y bueno, que los estudiantes lo usaran para recibir el almacenamiento, se estará mejorando el chatbot. Entonces, como aquí nos dice, pues cualquier persona puede usarlo siempre que se registre en la cuenta de Google. Y bueno, este otro tema es, no sé cómo entienden los chatbots, o sea, si utilizan eh, la información que está en el Internet y poner esta información como mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un estudiante le pregunta qué es un enlace equivalente, el chatbot puede entender esta pregunta y responder de manera adecuada. O sea, que el chatbot va a comprender, por ejemplo, lo que quiere el usuario y con base a lo que quiere el usuario, pues le va a responder de manera específica. Pues muchas veces los estudiantes también a veces se quedan con dudas en la clase y no preguntan por qué tienen pena o no son. Entonces pueden usar este chatbot. Y bueno, cuando vamos a usar un chatbot, hay como algunos pasos que debemos realizar para que comience a respondernos. Por ejemplo, tenemos que definir los objetivos del chatbot. Por ejemplo, tenemos que decirle qué es lo que queremos que haga. Si queremos que proporcione alguna información específica,
que resuelva alguna pregunta o algún problema. Por ejemplo, si tienen un examen los alumnos, pues ya con el uso del chatbot pueden preguntarle, hacerle la pregunta que viene en el examen y ya les contesta. O si viene un ejercicio o un problema distinto, también lo va a resolver, ¿no? El chatbot. O bueno, simplemente que tenemos una conversación que también nos puede realizar. Y bueno, estos chatbots trabajan con lo que se llaman los prompts, que son frases o preguntas para que el chatbot entienda qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, estos prompts deben ser claros y concisos. Y bueno, dependiendo del objetivo. Por ejemplo, existen prompts para la creación de imágenes, ¿no? Podemos decir que hagan una imagen de un laboratorio, por ejemplo, con personas, con bata, ¿no? Con material de libros. Y bueno, estas, por ejemplo, la creación de imágenes, pues si queremos realizar algún video, pues es más fácil realizarlo con un chatbot, porque muchas veces las imágenes que vemos en internet tienen derechos de autor y no las pueden usar de manera libre para crear nuestros videos. Pero si usamos un chatbot, estos no tienen derechos de autor, ¿no? Pero la podemos usar para crear videos, para difundirlos en internet, como se estaba en Samuel, en una página de internet. Se pueden crear videos con imágenes creadas con los chatbots. Como no tienen derechos de autor, no hay ningún problema en que esté una liberación, ¿no? Y que lo puedan ver los estudiantes. Y bueno, pues los chatbots, conforme la información que le proporcionan a las personas que lo usan, pues va almacenando esta información, se va entrenando para responder cada vez mejor a las preguntas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en nuestra área de química le podemos hacer una solicitud. Aquí tenemos un ejemplo que le preguntan en el prompt qué es la química y como respuesta nos podría dar la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que está experimenta. Le podemos preguntar cuáles son los elementos químicos y nos va a responder los elementos químicos son la materia más simple que existe, están formados por un solo tipo de átomos y tienen propiedades químicas. Y bueno, otra ventaja de los chatbots es que esta información con esto del plagio, esta es información novedosa, o sea que no fue escrita por alguien más anteriormente, sino que es. Bueno, si nosotros quisiéramos publicar algún libro, alguna revista, le podemos decir que nos haga bueno, la información que queremos y esa información nueva, o sea que no la copio de alguna fuente, ¿no? O sea, se entrenó con la información que hay en internet, pero la descripción que hace no la copió de otro lado, sino que es generada de manera original. Esta es otra ventaja. Y bueno, pues en las revistas, igual, o en los libros, también hay que mencionar que se usó la inteligencia artificial, ¿no? Para que no haya problemas. Entonces, y bueno, pues estos chatbots, como les comenté, pues aprenden con la información que con las preguntas que les hacen y las respuestas, entonces cada vez van mejorando. Eh, sus respuestas son más concisas, son más completas. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un chatbot de atención al cliente que va mejorando cada vez que le hacen una pregunta. Cuando una pregunta es muy frecuente, entonces poco a poco va haciendo que la respuesta sea más precisa y más rápida. Y bueno, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues
podemos trabajar con chatbots que interactúen, por ejemplo, con la plataforma Moodle, y que los estudiantes, por ejemplo, pudieran preguntarle en el Moodle, pues alguna duda que tuvieran del tema que se vio en clase. Este chatbot puede recopilar esta información y, por ejemplo, puede revisar las tareas, ¿no? Por ejemplo, si le pedimos un resumen, a los estudiantes del chatbot pueden leer el resumen y indicarnos si es un resumen completo, si está deficiente. Y bueno, lo que se podría mejorar. De igual manera, puede generar textos sobre un tema y hacer preguntas de opción múltiple sobre el tema y que los estudiantes contesten las preguntas y verificar que comprendieron el tema, ¿no? Y bueno, por aquí viene como una descripción de cómo funcionan estos modelos de lenguaje que usan la inteligencia artificial. Les había comentado que se entrenan con grandes cantidades de texto que hay disponibles, por ejemplo, en el Internet, y que además pueden generar imágenes, por ejemplo, o sea que aparte de generar texto, también pueden generar imágenes. Y bueno, uno de estos chatbots, los más populares ahora, se llama ChatGPT, pues puede mantener conversaciones fluidas y generar texto creativo, o sea, texto original. Y entonces, como les comentaba, o sea, si le pedimos que nos genere una respuesta a una pregunta o a un problema, lo puede hacer de manera detallada. Y entonces, por ejemplo, en educación, se puede usar en las tutorías para los alumnos o para generar material de estudio como preguntas de opción múltiple, definiciones de ciertos temas, explicaciones. Y bueno, aparte de ChatGPT, por ejemplo, en Google está el, el chatbot que se llama BART, y que es parecido a ChatGPT, pero está, bueno, tiene menor capacidad de ChatGPT, que es más nuevo. Y bueno, por ejemplo, aquí nos menciona que se puede, mm, por ejemplo, revisar el concepto de autores moleculares que resultan complicados. Al estudiante le podemos pedir que haga una explicación más sencilla, de manera que los estudiantes quede más clara la definición, ¿no?, de que es un autor molecular. Y bueno, me dice que es personalizada, o sea, dependiendo de la parte que tenga duda de los autores moleculares. Por ejemplo, de los orbitales, en la forma de los orbitales, con los niveles de energía. Entonces, el programa le va a dar una respuesta específica a la duda que tenga el estudiante. Entonces, los profesores pues, podemos utilizar ChatGPT para generar preguntas de examen, por ejemplo, sobre los mecanismos de reacción, ¿no?, que ya es uno de los últimos temas de química. A veces también se les complica a los estudiantes porque también es un poco más abstracto, pero podemos generar preguntas que vayan, por ejemplo, subiendo de complejidad. Y bueno, para explicar estos temas, por ejemplo, en fisicoquímica, para explicar la teoría de los gases. Esto de redactar los prompts, o sea, es indicar la orden que queremos darle a ChatGPT para que escriba el texto que queremos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunas sugerencias para realizar estos tipos de prompts, para que se genere una respuesta más concreta. Por ejemplo, le podemos preguntar, en química y fisicoquímica vienen unos ejemplos. El prompt le podemos preguntar cómo se organizan los electrones en un átomo,
por qué los átomos tienen diferentes propiedades químicas, qué relación hay entre la estructura atómica y la formación de átomos químicos, conceptos de química orgánica, por ejemplo, qué son los compuestos orgánicos, cuáles son las principales características de la química orgánica, qué aplicaciones tienen los compuestos orgánicos. Y bueno, aquí es importante, ¿no? Porque muchas veces, a veces vemos los compuestos orgánicos, los grupos funcionales, pero como les comentaba, lo del aprendizaje significativo, los docentes, si les ponemos ejemplos relacionados con su entorno, con su vida diaria, aprenden mejor estos temas, lo relacionan, ¿no? Con su entorno. Entonces, bueno, aquí veo una ventaja de que nos genere ejemplos, no solamente las restricciones de la química, sino las aplicaciones, ¿no? Que puede tener. Y entonces, por ejemplo, si un estudiante tiene una duda específica, puede preguntarle al ChatGPT y solamente se va a enfocar en esa parte de la aplicación sin recurrir a otros temas adicionales que no estén relacionados con la duda, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues cada vez que les hace una pregunta, el ChatGPT va a generar una respuesta diferente, pero sí, es correcta. Si no le entienden de ninguna manera, a cualquier otra explicación sí les puede ayudar a que les quede más claro estos conceptos que a veces son complejos. Y bueno, por ejemplo, ahorita los chatbots se pueden ayudar en la finalización didáctica, por ejemplo, con los planes de estudio que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante, por ejemplo, en la creación de ejercicios y explicaciones personalizadas de cada tema, ¿no? Que a veces tenemos un tema y podemos encontrar algunos ejercicios, pero por ello es que entre más ejercicios hagamos del mismo tema, y va quedando más claro a los estudiantes. Entonces, ChatGPT nos puede hacer una lista más extensa de preguntas o de ejercicios y para que los estudiantes comprendan mejor el concepto. Por ejemplo, puede diseñar actividades relacionadas con la cromatografía, ¿no? Como lo que escucha el primato Luis, la cromatografía de HPLC, como, o sea, aparte de la presentación, ¿qué otras actividades podemos hacer para que a los estudiantes les quede más claro los conceptos relacionados con la cromatografía? Y bueno, en la evaluación, pues, pensar que aprender también puede evaluar, calificar exámenes, trabajos escritos, porque un trabajo escrito tenga la información que se le pidió al estudiante, ¿no? Un resumen, pues, un concepto. Y bueno, pues como lo hace de manera mecánica, pues no, aquí no es como se conoce, o sea, del alumno, por ejemplo, si solamente toma en cuenta la información que se le proporciona de manera imparcial, ¿no? Entonces, esto mejora el aprendizaje. Por ejemplo, la inteligencia artificial pues, puede analizar un informe de laboratorio. Si hay errores en el informe, puede proporcionar retroalimentación, que es lo que tiene que mejorar el estudiante. Y, si tiene dudas sobre el procedimiento experimental, también nos va a brindar información. Y bueno, entonces, sí hace muchas cosas ChatGPT, pero a veces también tiene errores, ¿no? Entonces, uno como profesor tiene que revisar también que las preguntas que haga, por ejemplo, si hace preguntas sobre un tema, que estén bien redactadas y las respuestas que da también que sean coherentes, ¿no? Todavía sí están desarrolladas, pero todavía están en el proceso de mejora, entonces, o sea, no podemos dejarlo así, que haga todas las preguntas así y dárselas a los estudiantes, ¿no? Sino que uno como profesor tiene que
que revisarlas, que sean coherentes, ¿no? Que no digan cosas contradictorias, ¿no? Entonces, pues es como una responsabilidad cuando usamos la IA que nosotros verifiquemos que existe, o sea, que si bien quita las preguntas, el material, ¿no? Porque a veces le podemos pedir una definición y nos puede dar una definición errónea. Entonces, por eso la importancia de los prompts que estén bien definidos, porque entre más precisa la información que le solicitamos, la respuesta va a ser más adecuada. Entonces, la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar a cambiar nuestra dinámica tradicional que tenemos en los procesos de enseñanza de aprendizaje. Y, por ejemplo, aquí menciona lo de la seguridad que los estudiantes pueden hacer como pruebas. O sea, por ejemplo, si tenemos una reacción química, pues, podríamos preguntar qué sucedería si hacemos una reacción ácido-base, si usamos una mayor cantidad de ácido o una mayor cantidad de base. Entonces, le va a decir la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería? Sin necesidad de que el estudiante haga el experimento, ¿no? O sea, es una ventaja en el sentido de que pues, no es necesario que lo estudiante en el laboratorio y que corra algún riesgo, ¿no? Por ejemplo, que sufra alguna lesión o algún daño. Y bueno, pues el estudiante puede, al hacerle diferentes preguntas al ChatGPT, pues ver cómo afectan estas variaciones en las condiciones del experimento, ¿no? Por ejemplo, los experimentos que hicimos, por ejemplo, en la medición de las masas de las semillas, por ejemplo, que dejamos preguntar las semillas por ejemplo, una hora, los estudiantes podían preguntarle qué sucedería de por 2 horas, 3 horas. Entonces, en este caso, los estudiantes pueden preguntar por diferentes condiciones y la IA les va a contestar qué es lo que sucedería en diferentes casos. Y bueno, en el caso de la preocupación ética, pues sí, como es solamente es una información textual, pues los estudiantes pueden perder la habilidad práctica, ¿no? Como ya no hacen la prueba de manera experimental, podrían perder la habilidad práctica. A veces, o sea, que no pueden entender bien la simulación, o sea, que sea una simulación muy compleja, no se puede entender bien, entonces los estudiantes pueden quedar por dudas, ¿no? Y bueno, también que pueda haber un mal uso, ¿no? Por ejemplo, si les dejamos un examen, en lugar de que ellos lo contesten, usan el chat GPT para que conteste el examen, sería una manera inapropiada o organizada de usar esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya para finalizar, pues, podemos decir que la inteligencia artificial, pues, el error que tiene el profesor es usar esta inteligencia artificial como una herramienta para el apoyo para empezar sus clases, pero que no, esto no va a reemplazar la experiencia educativa. Y bueno, que cuando usamos la IA, nos da más tiempo para generar más material educativo, pero al mismo tiempo esto nos libera para que podamos, por ejemplo, interactuar con los alumnos de manera más profunda de estos temas, ¿no? O sea, podamos profundizar en la discusión que tenemos en un tema y ya que la inteligencia artificial se encarga, por ejemplo, de las tareas o de los ejercicios, ¿no? Que se les dan a los estudiantes. Pues básicamente es lo que, cada que, por ejemplo, para usarlo en el salón de clases,
La IA nos puede ayudar en la preparación del material de enseñanza, y mientras que el profesor se puede centrar, por ejemplo, en los experimentos que hacen en vivo o discutir un tema más, de manera más profunda. Que muchas veces, a veces vemos los temas más como de rápido, como decimos, que no profundizamos y porque tenemos que calificar los exámenes o calificar las tareas o hacer preguntas para dejarlas de tarea o para un examen. Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar en esta parte y dejar que los profesores se enfoquen, ¿no?, en el laboratorio, en discusiones más profundas sobre el tema. Muchas gracias. Gracias.